La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios, imagínense. A veces la gente dice Dios no me habla, pero si es que Dios te está hablando a través de la palabra. Entonces te sugerimos primero leerla. Mucha gente la lee porque dice que no le da sueño, y cuando lee la Biblia le da sueño. Entonces voy a leer la Biblia para que me dé sueño. No, tienes que leerla, y segundo, meditarla. Tercero, memorizarla. Cuatro, declararla. Declararla quiere decir que la hablas en voz alta. Y lo más importante es practicar su contenido. Porque a veces nosotros la sabemos, la memorizamos, la declaramos, pero nada que ver con vivirla. Necesitamos practicar la palabra de Dios. Entonces debes leerla y meditarla para ser sabio. Mucha gente, hermano, por ahí, aunque no tenga una carrera, no haya terminado su primaria, hermano, pero si lee la Biblia se convierte en una persona sabia. Mucha gente acude a ellos y le pide opinión y le pide un consejo, porque esa gente es sabia porque ha leído la Biblia. Debes de leerla, meditarla para ser sabio y sabio. Debes de creerla para ser salvo, no solamente aprenderla. Si tú crees esa palabra y miras ahí que tenemos que confesar a Jesucristo, por medio de creerla, tú puedes ser salvo. Cuando tú le declaras, puedes ver milagros. Cuando tú por tu boca empieza a salir la palabra de Dios y se la impartes a una persona enferma, hermano, tú puedes ver milagros. Ahora la palabra, cuando tú la practicas, te conviertes en una persona íntegra. Tú sabes qué es bueno y qué es malo. Tú no le estás preguntando al vecino, ¿será bueno esto o será bueno lo otro? O no tienes que estar llamando al líder o al pastor, sino que cuando tú sabes la palabra y la practicas, tú te conviertes en una persona íntegra. La Biblia contiene la mente de Dios, ¿no? Digan todo, la mente de Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios abre su mente y abre su boca y te la empieza a decir. Él revela su corazón, Él te dice qué es lo que quiere de ti. Él se revela y te dice cómo es Él. Entonces, también la palabra de Dios nos indica el estado del hombre. Cuando uno lee la palabra, uno dice, uy, Dios me está hablando aquí. Es lo primero, porque a veces leemos uy, aquí Dios le está hablando a Juanito, a María, esta está buena para María, dice uno. Pero la verdad que cuando tú lees la palabra es para uno. Es para uno, amén. Entonces, hay que leerla lentamente. Debemos de llenar nuestra memoria, nuestra mente, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando la llenamos, hermanos, la palabra de Dios empieza a gobernar nuestro corazón. Y sabe que el corazón lo tenemos que cuidar porque el corazón es muy engañoso y de él mana la vida. Por eso tenemos que hacer que la palabra gobierne nuestro corazón. Él guía nuestros pies. El Señor te dice dónde ir y dónde no ir. Entonces la vamos a leer frecuentemente y en oración. Se lo suplico, lean la palabra de Dios, ahí está la vida. La palabra de Dios es la luz para guiarte. Cuando no sabes qué decisiones tomar, la palabra de Dios te guía. La palabra de Dios es el alimento, hermano, del cristiano. El alimento del cristiano es leer la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios te da consuelo. Él es el que te consuela para levantarte y seguir adelante. Así que tenemos un gran tesoro en la palabra de Dios. Así que no la dejes en la casa. No la dejes olvidada ahí y empolvada. Lee la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces en Jeremías 23:29 nos dice, también es un martillo que quebranta. Hermano, la palabra de Dios dice unas bendiciones lindas. Y esa es la que nos encanta leer. Incluso hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Usted compra esa Biblia y todo lo que esté sombreado solo son puras promesas. Pero también la palabra es martillo. Habla cosas que no nos gustan porque nosotros las estamos haciendo. Hay cosas que te pone el dedo en la mera llaga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos haciendo. Eso no nos gusta. Lo salteamos. Ay, eso no me gusta. Yo quiero esas bendiciones grandes que el Señor me ha dicho. Pero el Señor dice, es un martillo que quebranta. Y Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego?
dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe qué es esa piedra? Puede ser tu corazón. Pero cuando el corazón está endurecido, lo único que lo hace sensible es la palabra de Dios. Ni el consejo, ni la consejería, ni un abrazo, sino que realmente la palabra quebranta tu corazón. Yo he visto gente incrédula, atea, hermano, con el corazón duro, pero cuando penetra la palabra de Dios, hermano, lloran como niñitos. ¿Y quién lo hace? La palabra de Dios, hermano. ¿Sabe que por la palabra de Dios nosotros estamos aquí? La palabra de Dios se escribió hace miles de años, pero es una palabra viva. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos recibido de esa vida. Y aquí estamos, hemos recibido la vida eterna. Y continuamos recibiendo vida, hermano. Y continuamos alimentándonos de esa palabra. Nunca muere. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Estaba viendo en las noticias que encontraron una nueva tierra, ¿no? La gran tierra, una tierra mayor. Hay oxígeno, hay agua, se puede habitar, hermano, ya compre su terreno allá. Pero hermano, lo que le quiero decir, hermano, que dice que todo pasará, todo va a desaparecer, la luz, el sol, las estrellas, la luna, las galaxias, todo. Pero la palabra de Dios no pasará. Así que eso, hermano, eso es muy, muy alentador, hermano. Si nosotros estamos llenos de la palabra y la practicamos y la vivimos, hermano, vamos a vivir eternamente. Amén. Entonces, debemos nosotros como cristianos recuperar nuestra libertad en Cristo. Muchos de los que estamos aquí quizás todavía estamos atados en algún problema, pero hay algo que se llama rompimiento. Digan todos, rompimiento. Entonces es importante que sepamos lo que es rompimiento, porque si vemos una cadena, hermano, y podemos llegar a romperla, hermano, se va a romper esa atadura, esa esclavitud en la que nosotros estamos. Y lo único que lo puede hacer es por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la vida tenemos ciclos, ¿verdad? A veces hay ciclos de pecado. Por ejemplo, el ciclo del pecado de alcoholismo, drogadicción. La persona hace droga y en un momento dice yo quiero cambiar y llora y dice ya no quiero ser lo mismo. Y intenta 2 o 3 días, pero al cuarto día otra vez está. Ese es un ciclo. Ese es un ciclo. Y de ahí el próximo mes vuelve a hacer un intento y vuelve a caer. Y no solamente en el pecado de alcoholismo, drogadicción, sino también en la enfermedad. Hay enfermedades que se repiten. Si tu mamá tuvo cáncer, tú vas a tener cáncer y tu hija va a tener cáncer. Son ciclos que hay que romper. Son ciclos que nosotros tenemos que romper en el nombre de Jesús y se hace por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un martillo, como algo fuerte, poderoso, que no hay arma más poderosa que la palabra de Dios. Pueden haber ciclos también de herencia espiritual. Un abuelo mujeriego, el hijo mujeriego, el nieto mujeriego, y ese ciclo sigue ahí, hermano. Y eso solamente se rompe con la palabra de Dios, hermano. También hay ciclos de condición económica. Nosotros venimos arrastrando condiciones económicas pobres, hermano, porque nuestros padres ya sea que no pudieron manejar bien el dinero, sino que el dinero los manejó a ellos, o problemas como deudas, hermano, o que ganan mucho dinero pero de todos modos no tienen nada. Esas son maldiciones, esas son ciclos que hay que romper por medio de la palabra de Dios. Entonces yo quiero abrir tu corazón y abrir tu mente para que sepas que si tú estás pasando algún ciclo, algo que se repite, no solamente en ti, sino quizá en tus generaciones, es tiempo de entrar a un rompimiento para llegar a tu libertad total. Amén. Entonces se puede repetir esto una y otra vez. Amén. Por ejemplo, herencias de maldición. Herencias de maldición. Por ejemplo, la soltería o la infidelidad que se repite en toda la línea de tu familia. O si no, también la infidelidad, el divorcio, o el que seas una mujer sola teniendo niños porque la mamá le sucedió eso, porque a la abuela le sucedió eso, porque al antepasado le sucedió eso, se repite en ti. Eso es un ciclo que hay que romper por medio de la palabra de Dios. La palabra
Así que tenemos el recurso más maravilloso que es la palabra de Dios. También esos ciclos pueden durar 24 horas. Como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre su enojo. O sea que si tú constantemente estás en el enojo y pasan 24 horas, entonces eso ya se vuelve un ciclo. Hay que romperlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ese rompimiento, el rompimiento tiene que ver con quebrantar, con separar. Amén. Como separar las cosas de un todo. Por ejemplo, digamos esa lámpara ahí, venimos con un martillo y lo quebramos, lo hacemos. Pero imagínense que esa lámpara fuera un problema tuyo, un problema de alcoholismo, de pornografía, de mentira, de engaño, de pobreza, de maldiciones generacionales. Con el martillo de la palabra se puede quebrar eso en el nombre de Jesús y Dios puede traer completa libertad a tu vida. Hermanos, es que nosotros fuimos salvos no para que siguiéramos atados a esos ciclos, sino para que nosotros viniéramos a libertad. Pero hay un proceso, porque esto no es como el microondas, no es algo como la varita mágica. Es necesario entrar en un proceso y un entendimiento que el Señor quiere quebrantar todo ciclo, quiere romper todo ciclo. Entonces tiene que traspasar el límite que está puesto. Tenemos que ver que el Señor quiere que tú descubras cuál es tu problema, cuál es tu ciclo, cuál es el problema que tú te repite una y otra vez. Debemos nosotros como cristianos sabios, hermanos, interrumpir ese ciclo, interrumpir la continuidad, romper la monotonía de la pobreza, la monotonía de la falta de sabiduría. Muchas veces no queremos leer la Biblia, no queremos leer un libro, porque no hemos hecho ese ciclo bueno de leer. ¿eh? Debemos de interrumpir, hermano, la uniformidad en la vida, romper la mediocridad, interrumpir el fracaso, interrumpir la pobreza, interrumpir la diabetes, interrumpir el cáncer, interrumpir, hermano, la soltería, interrumpir el adulterio. Tenemos que entrar con fuerza, hermano, con la espada de doble filo y romperlo en el nombre de Jesús. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando nosotros tenemos la respuesta. ¿Amén? Entonces, tenemos que interrumpir y abrir espacio suficiente para pasar y llegar a ocupar el lugar, hermano. Entonces hay que abrirse paso para salir adelante. Tú no puedes conformarte como un hijo de Dios, como un hijo del Rey de Reyes, del Señor, el dueño del oro y la plata. No te puedes sentar a ver cómo se desmorona tu mundo, a ver cómo tú ese ciclo lo repites una y otra vez y tu salud se va desgastando, su vida espiritual se va cayendo. Tienes que levantarte y tomar valor y decir: yo voy a romper este ciclo en mi vida. Y es necesario que tú lo hagas, hermano, porque solamente tú estás sufriendo eso. Nosotros no sabemos cuál es tu sufrimiento.